Pues amigos, bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Cuán importante es que en el transcurso del día apartemos un espacio para ofrecérselo a Dios y estar meditando en su palabra. Soy el pastor Miguel Rodríguez. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra meditación en este día, que se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 23, al capítulo 3, del 1 hasta el 6. Ahí vamos a encontrar dos cosas. Una es que el pueblo de Israel estaba bajo una fuerte servidumbre. Se encontraban ellos en una opresión muy difícil. Y la otra es cuando Moisés es llamado por Dios al ver o al tener aquella visión de la zarza ardiendo. Así que bienvenidos en este momento y dispongamos nuestro corazón para meditar en su santa palabra. Éxodo 2, 23 al 3, 6. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pues como hemos escuchado la lectura del capítulo 2 del libro del Éxodo, versículo 23, donde después de que muere el rey de Egipto, Faraón, los hijos de Israel siguieron gimiendo a causa de la servidumbre en la que se encontraban. Era una servidumbre tan severa, tan terrible, que los hijos de Israel empezaron a clamar debido a su condición de esclavitud. Imaginémonos cómo es que aquella nación, aquel pueblo de Dios estaba siendo muy oprimido, muy angustiado por la servidumbre de aquel tirano, de aquel rey, de aquel faraón que los estaba oprimiendo con demasiado trabajo, con un trabajo exhaustivo, un trabajo muy exhausto, muy cansado, muy fatigado, largas horas de trabajo. Así que era una esclavitud terrible, terrible. Fue ahí donde Dios escuchó. Dios oyó, dice el versículo 24, que Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ciertamente Dios había hecho un pacto, una promesa con aquellos hombres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios no se olvidó del pacto.
aun y cuando Él estaba permitiendo que aquella nación se encontrara bajo la esclavitud. Dios se acuerda de ese pacto. Y Dios ve, dice el versículo 25, que Dios ve, Dios mira a los hijos de Israel y los reconoce Dios. Dios recuerda que es su pueblo. Quizás muchas veces nosotros nos encontramos en una situación difícil, una situación incómoda, una situación que al parecer no tiene salida. Pero Dios siempre está ahí, observando y mirando y escuchando también, ¿por qué no? Escuchando nuestro gemido, escuchando nuestro sentir. El pueblo de Israel se encontraba así. Nosotros, gracias a Dios, de una manera simbólica, también estábamos en Egipto, esclavos, estábamos atados, estábamos en una situación tan difícil que nadie podía ayudarnos. Teníamos una vida tan terrible, apartada de Dios. Pero cuando le conocimos, Él trajo libertad a nosotros. Faraón es el tipo de Satanás. Faraón es una forma figurada de la persona de Satanás, como oprime muchas veces a aquellos que son pueblo de Dios. Pero Dios siempre escucha, Dios siempre oye nuestra oración y nuestro clamor. Y yo te animo, amigo y amiga, para que no nos desesperemos cuando nos encontramos en una situación muy adversa. No nos desesperemos, que Dios en su hora y en su momento siempre viene en nuestra ayuda y en nuestro auxilio. Comenzando el capítulo 3 de este libro del Éxodo, encontramos que Moisés se encuentra apacentando las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y estaba en el desierto. Llegó, dice aquí en el versículo 1, hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Dios prepara el escenario para encontrarse con Moisés, aquel hombre, aquel líder que a la postre dirigiría al pueblo de Israel, lo sacaría de la esclavitud. Pero Dios antes prepara el encuentro con este hombre. Dice que se le aparece el ángel de Jehová en una llama ardiendo en medio de una zarza. Y eso fue lo que le llamó la atención a Abraham. Aquella zarza que ardía y no se consumía. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios enfrente de Moisés, en aquella zarza ardiendo en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo para sí: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Oh, qué interesante aquel momento cuando Moisés mira aquel arbusto que está en fuego y que no se consume. Ahí está Dios presente, y Dios habla a Moisés. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó a Moisés en medio de la zarza, diciéndole: Moisés, Moisés. Y la respuesta de Moisés fue: heme aquí. Heme aquí. Así como cuando Dios llama a Samuel por su nombre también: Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel responde: habla, que tu siervo oye. Qué interesante cuando una persona se expresa con esas palabras. Heme aquí. Como
como Isaías también, como los hombres que están registrados en las Escrituras. Habla que tu siervo oye, fueron las palabras de Samuel. Mientras Moisés dice, él respondió, heme aquí, aquí estoy. Así es, ahí está Dios en el desierto, encontrándose con Moisés, o Moisés encontrándose con Dios en el desierto. Siempre el desierto tiene algo de provecho para nosotros. No siempre los desiertos son dañinos o perjudiciales o son una experiencia difícil. En ocasiones el desierto significa un encuentro personal con Dios. Dios habló a Moisés y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quita el calzado de tus pies. Sí, para estar en la presencia de Dios, tenemos que quitar todo aquello que nos pudiera estorbar, todo aquello de nuestra vida pasada. Ese es el llamado de Dios para nosotros en estos tiempos. Dios nos está hablando por medio de su santa palabra y Dios nos quiere con un propósito y nos tiene un plan. Así que no nos rehusemos. No nos rehusemos, no te rehuses tú. Si Dios ha estado hablando a tu corazón, no te rehuses, acepta la invitación de Dios, acepta el llamado de Dios, que Dios tiene planes extraordinarios y maravillosos para ti como para mí. Dios tiene planes buenos, dice el profeta Jeremías. Aquí yo tengo planes buenos para ti. Así que aceptemos el llamado de Dios. Y le dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, le dijo a Moisés, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios es el Dios de la historia, es el Dios de la eternidad, es el Dios de las generaciones, es el Dios eterno, es el Dios que siempre está presente en los momentos difíciles de nuestra vida y nos llama a su servicio. Aceptemos el llamado de Dios. Dejemos que la voz de Dios se escuche en nuestro oído y en nuestro corazón. Así es. Yo soy el Dios de tus padres. Y dice que Moisés cubre su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Oh, la santidad de Dios. La santidad de Dios, la presencia de Dios impone. Amigo, Dios en este día, Dios en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, Dios te está hablando. Dios está hablando a nuestro corazón. Un día Dios habló a mi vida y yo lo escuché y acepté la invitación y el servicio al cual Él me llamaba. Qué extraordinario, qué maravilloso. Dios está hablando a tu corazón. No endurezcamos nuestro corazón, aceptemos su invitación. Yo te invito en este momento para que terminemos esta meditación con una oración. Padre nuestro, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres el Dios de los pactos. Tú eres el Dios de las promesas. Siempre cumples tus promesas, aun y cuando el tiempo transcurra, cuando el tiempo pasa, siempre eres el Dios de las promesas y nunca las olvidas, ni nunca te olvidas de nosotros. También, Señor, te damos gracias porque tú nos llamas por nuestro nombre. Tú nos llamas por nuestro nombre para que te sirvamos. Tú tienes un plan trazado perfectamente para nosotros. Padre, ayúdanos a aceptarlo, ayúdanos a ser obedientes y ser dóciles al llamado que tú nos haces. Gracias, oh Dios, porque siendo tan grande, tan inmenso, te dignas a mirarnos. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? Gracias, Padre. Gracias porque somos la corona de tu creación, somos tus hijos. Bendito eres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo y amiga, Dios está llamándonos y Dios está esperando nuestra obediencia. Que tengas un hermoso día, que este día sea extraordinario para tu vida. Hasta la próxima.